Buenas noches. Esta es una semana muy especial porque estamos sujetos a exigencias muy rigurosas de confinamiento a raíz del comportamiento que viene teniendo de aumento de contagios la pandemia de la que somos víctimas, digamos. De manera que esta semana, gracias a la buena voluntad de mis amigos, he tenido la posibilidad de entrevistar a dos personas. Uno, el arquitecto Eduardo Clancy, que es presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, que le pedí que a raíz de esta semana del 25 de mayo, donde se recuerda esa gesta de 1810, se refiriera al tema. Y lo hizo con la capacidad que él tiene para esto, poniéndole el acento muy particular a la figura de Mariano Moreno en esos momentos de la historia. La otra persona invitada es Norma de Simone, que tiene un museo que se llama De Ayer y de Hoy. Y en ese museo ella ha volcado su pasión por coleccionar, es coleccionista Norma de Simone, frascos, envases de perfumes que son una belleza. Hay casi 4.000 envases en el museo que está en el camino al Museo Huiraldes. Bueno, esos son nuestros dos invitados de esta noche y vamos adelante con el programa. 25 de mayo, en un poco rato más, ¿no? Estamos celebrando una de las dos grandes fiestas de la nacionalidad. Y está conmigo Eduardo Clancy, mi amigo, el arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos, entre otras responsabilidades que tiene. Y a título de esto, de la historia, te he pedido, Eduardo, que nos digas qué pasó el 25 de mayo. Bueno, Armando, gracias, muchas gracias. Bueno, el 25 de mayo los acontecimientos del mismo 25 son más o menos conocidos. Sabemos lo del Cabildo Abierto, pero quería mencionar un personaje que me parece muy interesante, que es Mariano Moreno. Sobre ese Cabildo Abierto hay un famoso cuadro de Subercaseaux, Chileno. el pintor chileno, que lo pintó un poquitito después de 1900, o sea, en esa época, no sé si en 1900, 1910, en esa época. Pero es un cuadro muy acertado porque describe más o menos las personalidades de no solo es una representación gráfica de lo que sucedió, sino que describe con bastante acierto las personalidades. Y lo describe a Moreno como pensativo, como aislado del resto de las discusiones. El gran orador de la Revolución, digamos, fue Castelli, el primo de Belgrano. Pero a Moreno se lo ve un poco, digamos, apartado, ¿no? Bueno, la trayectoria de Moreno es más o menos la de toda la gente que aspiraba a tener algún cargo público en la época. Había nacido en una familia de clase media alta, digamos, pero tampoco muy ricos, de un funcionario de segunda categoría, que era el padre español, funcionario de la tesorería de la corona. Vivían en San Telmo, que no era el mejor lugar porque los lugares más destacados eran la Plaza de Mayo, por supuesto alrededor del fuerte, donde estaban los altos de Lorreaga y los altos de Encalada, etc. Así que, bueno, no tenían demasiado dinero, fue con algún dinero que pudo juntar el padre eventualmente a estudiar a Chuquisaca. Y en Chuquisaca estudia teología primero y después derecho. Y ahí
en la biblioteca, se enamora de Rousseau. Rousseau era el autor de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre, o sea, un hombre brillante dentro de la cosmogonía, digamos, de la Revolución Francesa. Jacobo Rousseau. Y era Jacobo Rousseau. Y Rousseau era un hombre que no era agnóstico, como muchos de los otros, era un hombre que era creyente, pero que supo separar bien lo que era la religión de lo que iba a ser la Revolución Francesa y la reorganización política, ¿no es cierto?, de un país. Bueno, se enamora de Rousseau. Y después eventualmente tiene algunos problemas, algunas discusiones con el gobierno, porque él defendió en su momento a los indios en un famoso juicio que hubo, a indígenas, digamos. Así que bueno, se tiene que venir con su señora, que era oriunda de Chuquisaca. Se viene a Buenos Aires. Y en un momento, en 1809, ya con Cisneros como virrey, sucede algo que lo lleva a él a, digamos, en un juicio, elaborar lo que se llamaba, o lo que se llamó la representación de los hacendados, que es un escrito que él hace en defensa de los hacendados. ¿Por qué? Cisneros, ante la evidencia de lo que estaba sucediendo en el mundo, trata de instaurar una suerte de libre comercio, que iba en contra de todo lo que les interesaba a los españoles, que en ese momento eran dueños de un comercio absolutamente regulado y, digamos, el comercio era manejado por España en un 100%. Y tal es así que muchas mercaderías, en vez de venir a Buenos Aires, iban a Lima. ¿Y cómo llegaban a Lima? Llegaban por Centroamérica, cruzaban el Istmo de Panamá, venían por el Pacífico hasta Lima, de Lima hasta acá a lomo de mula, así que a un costo tremendo. Eso, ¿cómo se solucionaba? Con el contrabando que llegaba a las costas del Río de la Plata, se sabía, o sea que todo este problema tiene una solución, sea legal o ilegal. Bueno, Cisneros trató de implantar una suerte de respeto, digamos, por el libre comercio. Los hacendados lo apoyaron porque encontraron con que ellos iban a poder comerciar, digamos, libremente, y la mayoría de los españoles que eran comerciantes se oponen a eso, y Moreno escribe ese famoso estudio que se llamó La representación de los hacendados. Después de las invasiones inglesas habíamos tenido, o se formaron, más o menos 4 partidos. El de los españoles, que defendían los intereses de la corona, los que apoyaban a Liniers, y eran los filo-franceses, los que apoyaban la posibilidad de traerla a Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, que entre ellos estaba Belgrano, estaba Castelli, estaba Juan José Paso, y estaban los juntistas, o sea, lo que creían que había que recrear en el Río de la Plata o en las Provincias Unidas las juntas que se estaban formando en España en distintas ciudades. El que encabezaba esa tendencia era Martín de Alza, y ahí estaba Mariano Moreno, los hermanos Funes, etc. Así que, digamos, Moreno no participó de los conciliábulos que se hacían en la jabonería de Vieites, por ejemplo. Él estuvo un poco aparte. Y aparece realmente en esos días de mayo. La reunión del 24 de mayo, la designación de una junta el 24 de mayo, con Cisneros en la cabeza, fue un estratagema, una maniobra para, como decía Perón, si querés que algo no se haga, organiza una comisión. Una comisión. Así que se formó esta comisión con algunos patriotas. Bueno, se produjo un escándalo, el regimiento de Patricias estuvo a punto
de rebelarse, así que bueno, se echa para atrás Cisneros y ahí se da la jornada del 25 de mayo. Pero en la jornada del 25 de mayo nadie sabía muy bien cómo vino la mano de la elección de la gente. Y es interesante lo que dice Miguel Ángel Sena, un historiador, dice: nadie ha podido decir hasta ahora quién o quiénes dieron los nombres para la primera junta y quiénes elaboraron la lista y repartieron los puestos. Indudablemente no fueron los interesados, que estaban en ayunas de lo que pasaba. Y tal es el caso de Moreno. A Moreno lo nombran secretario de la Junta y secretario de guerra, nada menos. Sí. Y él se encuentra con los títulos y no sabía bien cómo habían venido. Sí, así que es interesante ese aspecto. Bueno, Moreno, que en ese momento, ya digo o repito, no se había destacado demasiado así con su personalidad, resulta en esa primera junta una máquina de producir ordenanzas, leyes, y la máquina que impulsa a la revolución, ¿no? Y Miguel Ángel Sena dice: tal vez Moreno haya sido un neurótico, un angustiado, un desequilibrado, no un hombre corriente y centrado. Pero de un hombre corriente y centrado podrá hacerse un excelente juez de paz, un correcto oficinista, incluso un buen académico. Nunca un creador, difícilmente un conductor y jamás un revolucionario. O sea que ese impulso que tenía Moreno, que algunos lo tildan de neurótico, de exasperado, digamos, es lo que es la llama que movía la revolución. Inmediatamente después de la revolución se decide enviar una expedición al Alto Perú y una expedición al Paraguay. Al pobre Belgrano le tocó la expedición al Paraguay, con consecuencias desastrosas, y la expedición al Alto Perú, al mando de Ortiz de Ocampo, en la que estaba Vieites como representante de la Junta, parte primero a Córdoba, porque había que sofocar una rebelión en Córdoba, y luego irían hacia el Alto Perú. Ahí en Córdoba se da el incidente, se toma prisionero a Liniers, y la orden de Moreno y de la Junta era fusilarlo. Ortiz de Ocampo había sido compañero de Liniers en las invasiones inglesas, así que se rehúsa. Y Vieites, nuestro coterráneo, no quiere ensangrentar sus manos y dice no, renuncia y se vuelven a Buenos Aires. Entonces lo mandan a Castelli, que era otro exasperado, y Castelli lo fusila. Los ejecuta, los condenan a muerte y los ejecutan a varios. Se salva el obispo Orellana, raspando, y después huye y eventualmente vuelve a España, ¿no? Así que en ese incidente se prueba ese tremendo impulso que tenía Moreno. ¿Dónde estaba? ¿Perdón? El regimiento patricio. El regimiento patricio sí estaba en Buenos Aires, sí, estaba en Buenos Aires. En ese momento, muchas de las armas que se usaban en el ejército, en ese ejército rejuntado, eran muchas de las armas que habían quedado después de las invasiones inglesas, porque los ingleses tuvieron que rendir sus fusiles y sus cañones y demás, y eso había quedado y era una parte importante de las armas del ejército. Así que nos encontramos con un hombre de un gran impulso, pero que entra, en colisión con Saavedra, que era un tradicionalista. Es el amo, el jefe de los patricios. El jefe de los patricios. Saavedra era un hombre, de índole conservadora, conciliador también, que tenía muchas relaciones con los españoles,
porque había importado telas, había estado bueno, en negocios de telas, así que tenía algo que ver con los españoles. Y en un incidente, Moreno se enoja mucho porque un oficial de patricios le hacen un homenaje, digamos, a Saavedra. Y un oficial de patricios lo tilda poco menos que de virrey. Lo trata como si fuera un virrey. Moreno lo hace echar y entonces dice que nadie puede en las Provincias Unidas arrogarse el título de virrey o de tener privilegios especiales. Así que bueno, eso crea una situación muy, muy complicada, ¿no? Y bueno, Moreno se le había ido su amigo Castelli para el Alto Perú, después de Córdoba, y se le había ido su amigo Belgrano al Paraguay. Quedaba bastante aislado dentro de la Junta. Para lo mejor se había convocado a representantes del interior para organizar un congreso y Saavedra los incorpora a la Junta para aumentar el tamaño de la Junta. Y Moreno lo que quería era organizar un congreso de representantes y no incrementar el poder de la Junta. Así que bueno, tiene varios choques con Saavedra. Y en su momento, Moreno le pide a Saavedra que lo designe representante en Inglaterra, y iban a mandar un representante que era Vieites para, bueno, distintas cosas, entre las otras, varias cosas era conseguir armas para la revolución, comprar armas, ¿no? Entonces, Saavedra accede rápidamente, le dice, sí, como no, mañana váyase. Viaja en un barco inglés con su hermano y con Tomás Guido, el hermano Manuel Moreno, y con Tomás Guido, y ya estaba medio enfermo, tenía alguna afección que no se conoce muy bien, pero el tema es que en el transcurso del viaje el capitán, que rehúsa entrar a Río de Janeiro como le pedían Manuel Moreno y Guido, o ir hasta Sudáfrica porque el barco no llevaba médico, el capitán le da un emético, un vomitivo, sí, que le da convulsiones, en fin, una serie de efectos tremendos, y Moreno muere. Lo tiran al mar, y ahí viene que cuando se entera Saavedra, dice, se necesitaba tanta agua, sí, para apagar tanto fuego. No se sabe si el fuego al que se refiere él era el fuego revolucionario o era el fuego del arsénico, porque parece que el arsénico produce efectos muy, muy, muy terribles, ¿no? Y sobre todo en el aparato digestivo, así que a lo mejor el fuego al que se refería Saavedra no era exactamente el... Era un adicto. Adicto, perdón. A alguna sustancia. No, él no era adicto, no. Él se suponía que le dieron arsénico, pero no se sabe bien cuál fue, digamos, la razón de que él tuviera, bueno, ese ataque y que se le diera ese emético, ¿no? Hay cosas muy sospechosas en la muerte de Moreno. Más o menos en el momento en que Moreno parte, la Junta hace un contrato con un señor Curtis, inglés, Mr. Curtis. El 9 de febrero, él partió en enero hacia el barco en Ensenada y hacia Inglaterra. El 9 de febrero, o sea, unos 15 días después de que partiera el secretario, hacen un contrato con Mr. Curtis y le adjudican la misma misión que a Moreno: ir a negociar armas a Inglaterra. Y en el artículo 11, porque es un contrato que tiene, bueno, un articulado con distintas cosas, pero en el artículo 11 dice, aclara,
que si el señor doctor, don Mariano Moreno, hubiere fallecido, o por algún accidente imprevisto no se hallare en Inglaterra, deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho el doctor Moreno. Es muy sospechoso esto, que yendo un delegado a Inglaterra, bueno, con su hermano, con Tomás y qué sé yo, al mismo tiempo le hagan este contrato con este señor Curtis. ¿El contrato era importante en términos de dinero? Bueno, aparentemente a Moreno le iban a pagar un buen dinero, que yo supongo le iban a destinar el mismo dinero a este señor Curtis, ¿no? Y tal es así que Saavedra se quejaba un poco del dinero que le tenían que invertir. Pero bueno, era un viaje largo, había muchos costos, muchos gastos. En Inglaterra seguramente Moreno iba a incurrir en muchos gastos, bueno, de hospedaje, de homenajear a algún funcionario, etcétera, etcétera. Así que bueno, había un dinero importante. A todo esto, Guadalupe, la mujer de María Guadalupe, la mujer de Moreno, le empieza a escribir cartas, sin saber que el pobre Moreno había muerto a los pocos días de partir. Y esas cartas estuvieron amontonadas durante muchos años y por suerte se preservaron. Y entonces hay un montón de cartas que alrededor de los años 60, creo que en el 67, se recopilaron y se publicaron. Y la pobre, bueno, le escribía y le comentaba las cosas que pasaban acá y demás, y en una de ellas le dice: Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas o hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. Y así le escribe muchas veces. Qué triste. Sí, pero es muy interesante que se hayan conservado todas esas cartas, ¿no? Y que ella haya escrito tanto. Bueno, sospechosamente, al momento que Moreno ya parte, digamos, hacia Inglaterra, le llega una encomienda a Guadalupe de un abanico negro de luto, un velo y un par de guantes negros a su casa, una caja. Y una notita que dice que pronto los iba a tener que usar. Así que hay muchas cosas misteriosas alrededor de la ida de Moreno, ¿no? El legado de Moreno es importantísimo porque Moreno es, digamos, es la llama revolucionaria, el que estaba dispuesto a todo, ¿no? Muchos de los otros, incluso Moreno, Belgrano y Castelli, bueno, de alguna manera querían conservar alguna suerte de gobierno monárquico, a pesar de que querían instaurarla a Carlota Joaquina como una gobernante constitucional, ¿no es cierto?, al tipo de las monarquías de Inglaterra o de España. Pero él es el hombre que quiere cortar con todo, es el revolucionario. La expedición al Alto Perú era fundamental porque en Potosí estaban las minas de plata. Justamente esa era la razón por la que fue en una primera instancia Vieites, hasta que renunció. Y la revolución sin plata no funcionaba, necesitaba dinero. Cerrado el comercio. Y digamos que para eso, para organizar la expedición y demás, él escribe el famoso plan de operaciones.
En el plan de operaciones, él promovió una insurrección de la banda oriental, del sur de Brasil. Él recomendaba fingir una lealtad a Fernando VII por un tiempo y garantizar la neutralidad de Inglaterra y de Portugal, o sea que esa era una de las funciones de su vida en Inglaterra. Expropiar las riquezas de los españoles y destinar estos fondos a crear ingenios y fábricas y fortalecer la navegación. Recomendaba seguir la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos para lograr el objetivo final, la independencia absoluta. O sea, la conducta más cruel y sanguinaria. De ahí que se le da, bueno, ese título de neurótico, ¿no? Como en muchos de estos personajes de la historia, una parte de la biblioteca apoya a Moreno y otra parte no. Digamos, la historia oficial, los historiadores del tipo de Levene y demás, opinan que Moreno efectivamente era un gran patriota. Otros no tanto, pero en especial uno que se lo opuso fue Martínez Zuviría en los años 40. Martínez Zuviría fue ministro de Educación en la Revolución del 43, un nazi declarado, así que él opinaba que Moreno era un pro-británico, ¿no? Y así que no lo quería mucho. Y con él algunos otros. Entre ellos Pacho O'Donnell, que tampoco lo quiere mucho, ¿no? A Moreno. Y Moreno, bueno, no pudo concretar sus ideas. Desapareció un poquitito más de 31 años, tendría unos 32 años. Así que fue como un rayo que pasó por la... ¿Dónde estaba San Martín? Por la Revolución. Bueno, San Martín llegó en 1811. Pues eso fue Claro, él esto fue en 1810. Sí, él no tuvo contacto con Moreno. El 25 de mayo de 1810. Él llegó un año después, no tuvo ningún contacto, y San Martín pertenecía a otra de las tendencias que influyeron muchísimo, digamos, en la revolución y después en la guerra revolucionaria, que eran, bueno, algunas de estas logias, la masonería, masónicas, ¿no? Francisco Miranda. Claro, Francisco Miranda fue, digamos, el origen de estas logias masónicas, a la que pertenecía Alvear también, y bueno, una serie de patriotas que estaban en España, Sapiola, que anduvo por Areco, y que después vinieron, digamos, al Río de la Plata, ¿no? Pero en ese momento no tuvieron ningún contacto con Moreno. Así que bueno, hemos dado un pantallazo a un héroe que, a pesar de que tiene sus calles y, bueno, y sus estatuas y demás, yo creo que no se lo valoriza como esa llama, ese germen revolucionario que fue tan importante, ¿no? Y lo curioso es la aparición de él, o sea, no había pertenecido a estas logias, ni había estado en las reuniones de la jabonería de Vieites, y aparece de golpe, y así como aparece de golpe, en poco tiempo desaparece. Fue el Fidel Castro de ese momento. Sí, era un... Digo, por decir. Sí, en realidad rompió un esquema. Sí, fue un hombre extraordinario, un hombre que no tenía, digamos, una ideología, digamos, en particular, sino que era un hombre anti-establishment, Claro, que de todas maneras, Argentina, como vos decías, vivía de sus riquezas y estaba claro, sí, que era un país muy rico. Sí. Él, cuando defiende
en la representación de los hacendados, los intereses de los hacendados, que justamente la exportación de los productos del país eran importantísimos en ese momento, se basa, él no era economista, era un buen abogado, ¿no? Entonces él se basa se piensa que se basa mucho en lo que había escrito Belgrano al respecto de la necesidad, en fin, del libre comercio, ¿no? Creó una biblioteca pública, el órgano oficial del gobierno revolucionario, que fue la Gaceta, que no fue el primer órgano o el primer diario, ya había existido el de Vieites y el de Caballo y Mesa, en 1801, 1805. Y en la Gaceta él escribe lo siguiente: el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas que excitarán su codicia, no por el número de tropas, que muchos años no podrán igualar a las de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. Un germen de democracia. Exactamente. Así que bueno, espero que esto te haya resultado interesante, Pero mi amigo Armando. no podía ser de otra manera. Te estoy agradeciendo mucho. El 25 de mayo ha sido anunciado con toques morenísticos. Bueno, gracias. Gracias. Hasta siempre. Bueno, hasta siempre, hermano. Gracias. Un tremendo gusto poder conversar con Norma de Simone, amiga de toda la vida, amiga de mi esposa, de Chiche, ¿no? Directa amiga. Y preferida familiar. Bueno, Norma se identifica, entre otras cosas, con perfumes, ¿no? Sí. Norma fue entrevistada hace pocos días Sí. en el Día del Perfume, el 18. Sí, del Día de los Museos, sí. El Día de los Museos. Sí. No, bueno, Sí. yo me equivoqué ahí, dije el Día de los Perfumes. Sí. El Día de los... Bueno, dije que Norma era de origen de San Andrés de Giles. Sí. Y ahora ella se apresuró a decirme arequera. Exactamente. Viuda de un querido amigo, de Nico Loric. Mamá y abuela. Norma, muchas gracias por esta nota. No, gracias a vos, Armando, que siempre te acordás de mí. Estoy muy honrada de venir acá a tu programa. Bueno, nada más importante en este mundo que los afectos. Ya lo creo. Siempre pienso lo mismo, sí. Sí. Bueno, Norma escribió un libro, Historias Perfumadas, ¿no? Sí. En ese libro vos resumís tu predilección Sí. por el perfume, el seguimiento que has hecho de eso. Sí. Hablas de la historia del perfume y al hablar de la historia del perfume hablas desde tiempos inmemoriales hasta lo más reciente, Sí. que es lo que actualmente está en el mundo disponible. Sí. Hombres y mujeres usan perfume. Sí. ¿Qué me puedes contar entonces de tu predilección por esto y cómo la has ido cumpliendo tu vocación? Yo te cuento acerca, como vos hiciste la mención del libro. El libro, más que nada, se llama Historias Perfumadas porque son historias que por algún motivo me impactaron y quise escribirlas. Son historias para mí muy tiernas, que me llegaron al corazón, la verdad, y las puse en ese libro, ¿no? Porque a mí el perfume, no te digo que como es que de toda la vida, porque hace 45 años más o menos que colecciono frascos de perfume. Y porque yo cuando era joven, cuando era chica, no era muy habitual que en las casas hubiera perfumes importados. Usábamos perfumes muy
muy de acá, que quizás hechos acá que eran internacionales pero fabricados en Argentina. Por ejemplo, los Atkinson, Poliana 505, eran perfumes simples en su formato, en su forma. Ahora, en cambio, hay perfumes que son elaborados, hermosos. Y yo ya cuando me casé es cuando en realidad empecé a juntar, porque ahí sí tuve perfumes importantes, importados, lindos. Y me sentí cautivada por los perfumes, por los frascos, por los colores, por las tapas. Y bueno, no pude parar nunca. Los tenía en mi casa, en el garaje, estaban bastante descuidados. Y con todo el esfuerzo luché muchísimo y pude construir el edificio que tengo, que es de ayer y hoy, donde tengo los perfumes, que es grande y alberga muchos. Le has agregado un punto de interés al pueblo. Los turistas pueden encontrar acá algo que tiene atracción universal y que lo encuentran, bueno, ahí camino al museo, museo Ricardo Guiraldi, al museo Gauchesco. Justamente me encanta recibir gente. Quizá no es una afluencia demasiado grande, pero va gente, la gente que va es que le interesa. No a todos es un tema a lo mejor que le interesa, pero el que va se queda horas, te digo. Bueno, se queda horas. La Secretaría de Turismo y Cultura lo tiene entre los temas que seguramente menciona. Sí. A los turistas. Claro, sí. Y bueno, recibo gente, le explico todo, desde que empieza hasta que termina. Por suerte, ya cuando empecé con el diccionario en mi casa, los organicé de manera por orden alfabético, por marca, por país. Y cuando me mudé allá y tuve que llevar tanto caudal de perfumes, ya los pude organizar según las vitrinas, el lugar, porque tengo una parte que es para perfumes extranjeros, otra parte perfumes argentinos, por épocas, tengo perfumes de famosos. Todo eso lo tengo bastante bien organizado. ¿Cuáles son los perfumes más famosos del mundo? Bueno, el más famoso es Chanel número 5, que este año cumplió 100 años de creado. Alguien me decía que lo usaba Marilyn Monroe. Sí, ella decía que para dormir usaba nada más que el perfume Chanel número 5. Y que no dormía con claro. Sí. Es hermoso, mira, acá te lo muestro. Ajá. Este es el Chanel número 5. Hermoso el frasco, sencillo, bien minimalista, y fue creado por Coco Chanel, que fue una diseñadora de ropa, primero de sombreros, después de ropa, y después creó sus fragancias. Yo no me escapo a la atracción de ese frasco porque mi madre, estamos hablando de 70 años atrás, sí, es de 1921, claro, usaba ese perfume. Sí. Todos dicen que es uno de los mejores perfumes. Por eso digo, de los más famosos es este. Después hay muchas casas famosas de perfumes, como Dior, Balenciaga, De la Renta. La mayoría de los que hacen perfumes son diseñadores de ropa. Pero tengo perfumes que son realizados por orfebres, por personas que trabajan con oro, con plata, con metales. Y los perfumes que realizan los orfebres o las personas o los joyeros son muy hermosos. Yo te traje, no sé si querés que te muestre alguno, por favor, como ejemplo. Mira. Este es Boucheron. Boucheron se llama. Boucheron. Sí, es un joyero que hace anillos, colgantes, y trabaja con oro y lapislázuli. Los frascos de cera no son eso, pero este es uno de los frascos de él. Este es de Bulgari, que es italiano, que también tiene unos frascos divinos. Este es uno de los más predilectos míos, es de Van Cleef. La tapa. ¿De Van? Van Cleef. Es de cristal, lo que es la tapa, facetado, hermosísimo. Y este, que también es joyero y que también hace relojes Cartier. Estos son 4 los que ya tenía más a mano, que te muestro. Que ves a veces una diferencia con los que son de diseñadores, porque le ponen algo especial, que es las piedritas, el brillo, cristal. Bueno, es todo un desafío para un diseñador crear un envase de perfume. Sí. Porque uno, uno desde su condición de lego, claro, sí. Y de haber leído, por ahí novelas y visto y láminas, lo vincula con cosas como
Cleopatra, por decirte. Sí, claro, sí, claro que sí. Por decirte una sola. Sí, ¿no? sí, soy cura con cosas de la antigüedad, es cierto. Y a mí por eso me fascina. Pero te digo que estos son hermosos, suntuosos, pero a mí me gustan hasta los más simples, me gustan todos. Porque, bueno, algunos me gustan en realidad, son simples porque me traen recuerdos en realidad. Yo cuando era chica te decía que había pocos perfumes, pero me acuerdo que en la casa de mis tías, que eran muy coquetas, había en el toalé perfumes de Mirurgia, que es una marca, Mirurgia, una marca española. En la casa de tus tías en Giles. Sí, en Giles. Una marca española, pero que se hizo acá en ¿Cómo la en apellido de tu Argentina. tía? De Simone, Sí. hermanas de mi papá eran. Y alguna vez con mi esposa en visita por allá, ¿Ah, sí? por ahí vos nos las has... Capaz, ¿eh? Sí, creo. Yo tenía mucha sí. locura, me lo pasaba en las casas de mis tías. Y bueno, y tenían en el toalero perfumes de Mirurgia, madera de Oriente, que tenía una maderita, embrujo de Sevilla. Ay, yo los codiciaba tanto, pero bueno, en ese momento no. Cuando empecé con la colección... Qué linda palabra para vincularla con perfume, embrujo. ¿Cuál? Embrujo. Ah, sí, la verdad, los nombres de los perfumes de Mirurgia son así: embrujo de Sevilla, madera de Oriente, maja, unos nombres hermosos. Además que la caja, la etiqueta son divinos de Mirurgia. Traje uno solo acá de Mirurgia, mira, hecho en Argentina, a pesar de que la marca es española, es de Argentina. Maderas de Oriente, que tenía la maderita adentro, que decían que conservaba más la esencia. Ah, mira. Sí. Y esa maderita perfuma. Sí. Sí, perfume, le conserva la esencia. Así también hay otros perfumes que son de Dana, que también eran de España, que se llamaba Platino uno, y tenía todo como platino. Era en realidad papel metalizado de plata, pero tenía todo adentro platino. Y otro que se llamaba Oro, que tenía como pedacitos de oro. Se acostumbraba mucho en los frascos acá de Mirurgia colocar algo dentro de Don Ernesto de Simone de Giles, sí, ¿no? Mi padre. Diputado. Sí, fue intendente de Y Giles fue intendente. en la época de Ilia y después fue, diputado unos años, sí. ¿Te apoyaba en esta vocación? No, en ese momento yo todavía no coleccionaba. No. No, Se llegó a enterar de... No se llegó a enterar, no. Y no creo que haya usado perfume, no me acuerdo haber visto. Capaz que alguno de esos como Lord Chessel y unas cosas así que eran colonias, no sé. No sé si se enteró. Y bueno, y la construcción también, Nico no la vio. Él sabía que coleccionaba porque me ayudaba, porque yo cuando él iba a Buenos Aires, iba con él y mientras él hacía sus cosas yo me iba al Mercado de las Pulgas, me iba a Parque Centenario. Sí, ¿no? Y ahí encontraba... Me enloquecía y me enloquece. Yo ahora voy a Mar del Plata con las chicas, por ejemplo, voy al lugar que voy. Lo primero que averiguo, ¿qué lugar venden antigüedades? O si hay un lugar en el camino que vende antigüedades, paro y las compro. Tengo muchos perfumeros, es una cosa que... Es una pasión que tengo con esto, la verdad que es una pasión, sí. En el mundo debe haber tantos lugares donde... Sí. Y lo que te digo que me regala muchísimo. Yo en la colección tengo, no sé si te dije que tengo 4.700 frascos. 4.700 frascos, sí. Y en exposición tengo 3.000, no me sé exactamente y pico, no me caben más, no puedo poner más. Las vitrinas ya están... Porque si las lleno mucho, no se alcanzan a ver los de atrás y tengo miedo que se me rompa el vidrio. ¿Esa casa quién la construyó? Yo la hice construir por un señor y no había nada. Yo compré el terreno y después contraté a la persona que me la hizo y me llevó 6 años. Porque la quise hacer tal cual como la tenía en la cabeza yo, tipo antiguo. Y bueno, colaboraron mis hijos con las rejas, con el techo. La casa fue... creciendo como continente. Sí, para albergar para la colección. Sí. Qué, bueno, qué lindo. Cuando lo inauguré, hace 6 años ya, fue el sueño de mi vida, la verdad. Debes tener anécdotas de conversaciones con algunas de las visitas. En ese libro tengo muchísimo, pero tengo anécdotas también muchas. De conversaciones con algunas de las visitas que realmente si se han detenido a mirar en detalle. Bueno, te voy a contar una que es bastante actual. ¿Puedo contártela? Por favor. Bueno, una señora grande, fue con el hijo
un señor grande también y ella bastante anciana. Y vino así muy ansiosa. Le digo, bueno, voy a empezar a hacer la visita por donde comienza en realidad, que es los perfumes extranjeros, los más viejos, y después vamos a ir a parte de perfumes argentinos. Ella se le encendieron los ojos, los perfumes argentinos, me dijo, pero yo pobre le hice primero el recorrido. Pero ella muy atenta, me escuchaba y todo, pero yo que soy ansiosa noto cuando una persona estaba ansiosa. Ella estaba ansiosa por ver los perfumes argentinos. Bueno, terminamos con eso. Y cuando entramos en otra sala, que son perfumes argentinos, ella se abalanzó la palabra sobre la vitrina y con el dedito señaló un perfume Avant la Fête, antes de la fiesta, que significa... Sí, Avant la Fête. ¿Sí, te acordás? Bueno, es un perfume argentino. Lo señaló y se le cayeron las lágrimas a la mujer. Yo me quedé, digo, ¿quiere que lo saque? Le dije, sí. Me pidió que lo sacara, saqué el perfume, lo tocó, le sacó la tapa, lo olió, estaba re emocionada. Y no sabía, le pregunté, bueno, ¿y por qué le causa tanta impresión? Dice, cuando yo andaba de novio con el señor que me casé, fue el día de mi cumpleaños, él me regaló este perfume y me pidió casamiento. Claro, era algo re emotivo, a mí también me resultó re emotivo. Entonces la mujer lo miraba, el frasco, y yo, en un acto de arrojo, se lo regalé, porque yo lo tenía en realidad el más chiquito, pero para mí regalar eso, por eso lo regalo, es un regalo importante. Para mí, era un desprendimiento. Sí, era un desprendimiento, te digo la verdad. Pero yo pensé en la felicidad de la señora de tener ese frasquito en su mano. Muy lindo. Y lo agarró, lo llevaba como si era un tesoro, mujer. Y me sentí contenta, me sentí satisfecha, porque digo, bueno, yo lo tengo en una vitrina, me encanta, lo quiero, pero esa mujer es parte de su historia, es parte de su historia. Porque además ella me dijo que ella lo había conservado mucho tiempo, pero en una mudanza lo perdió. Y esa era la ansiedad de ella de ir a ver si estaba ese frasco. Cuando lo vio, y bueno, se fue con su tesoro, yo me quedé contenta. Por eso te digo, los perfumes producen emociones, sensaciones, recuerdos. Y cada frasco tiene su historia. No te voy a decir que de los 4.700 conozco la historia, pero me gusta desentrañar un poco la historia del perfume, o que las personas me cuentan qué historia tuvieron con ese perfume. Sí. Esto es mundial. Sí. Mundial, histórico mundial. Sí, ¿no? sí. Y te cuento, ahora están saliendo así un poquito este tema, están proyectando en Netflix una serie que se llama, a ver si te lo pronuncio bien porque soy tan mala, Halston, se llama así, que es un diseñador muy importante que construyó un imperio. Y un amigo mío que es bibliotecario me aconsejó verlo, y también otra amiga. Entonces digo, bueno, la tengo que ver. Empecé, bueno, primero no, pero me resultó muy interesante porque este diseñador hizo el señor Ropa. Él fue famoso porque primero le hizo el sombrero a Jacqueline Kennedy cuando subió como presidente, John Kennedy. Se hizo famoso este Hudson. Después empezó a diseñar primero sombreros, después ropa y después... el sombrero a Jacqueline Kennedy. Ah, Jacqueline Kennedy. No, yo lo confundí con Hillary Clinton. No, en el tiempo sí, a Jacqueline Kennedy. Nada menos. Con eso ya se hizo famoso. Jacqueline Kennedy, le compraban sombreros, todo. Y después siguió con la parte de diseño de ropa y todas esas cosas. Y después incursionó en muchas otras actividades, pero sacó su perfume. Jacqueline Bouvier. Claro. Era el apellido de ella. Creo. Sí, algo así, no me acuerdo. Sí. Yo lo que pasa es que pronuncio tan mal que a veces evito decir. Y bueno, ¿cómo te iba a decir? Y bueno, y quiso elaborar un perfume. Y lo más interesante es el tercer episodio, que es la creación, se llama. Cómo crea el perfume. Cómo la mujer, que es la nariz se le llama a la persona que hace perfumes, va sacando de adentro sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos, ¿viste? Y con eso hace ese perfume. Que por suerte, yo cuando vi la película digo, lo tengo que tener, y lo tengo. Se vincula con los dos extremos de una línea que va desde el amor
puro, por decirlo de una manera Sí, 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 sí. muy discutible, con el erotismo. Sí, bueno, este perfume justamente tiene algo de eso. Es un perfume, el frasco es muy sensual, muy erótico. Es este el frasco, te lo presento, de 1975. Fue un perfume que tuvo tal éxito que a los pocos días de que lo puso en venta, uno porque era famoso él y el otro porque el frasco, a mí no me llama tanto la atención, pero parece que es un frasco que llamó mucho la atención y a los pocos días fue récord de ventas. Femenino, y este es Por masculino. último, perdón, aprovecho que estás acá para preguntarte, ¿están vinculados los materiales con los que se hacen perfumes? ¿Son por lo general de la naturaleza, de plantas, ¿El material o la composición, decís vos? La composición. ¿De dónde se sacan los perfumes? No, sí. Pero los perfumes pueden sacarse de plantas, de flores, de frutos, de madera. Sí, los de hombres son muchos con madera, de tabaco. Hay perfumes con todo. Sí, los componentes de los perfumes son todos esos. Hay perfumes que son amaderados, otros cítricos porque son con limón, otros que son muy fuertes porque contienen pachuli, que ¿sabes lo que era pachuli? Sí, era algo muy fuerte que se usaba mucho en la época de los hippies para disimular el olor de las drogas, por ejemplo. Y sí, la composición sí. Y en cuanto al frasco, en realidad los primeros eran de opalina, opalina. Los del antiguo Egipto eran de alabastro, eran distintos. Después son de cristal generalmente o de vidrio. Los primeros frascos eran de un vidrio grueso, pesado, y las tapitas eran facetadas, hermosas, y no tenían el pulverizador, tenían algo esmerilado en la parte que tapa, que era lo que hacía que conservaran los olores. Y bueno, después sí, los materiales son de todo un poco, como ese de madera, hay frascos, hay de vidrio, de cerámica, de plástico. Como vecino de Areco te agradezco mucho que nos hayas agregado este punto importante de atracción para el turismo. El turismo para Areco, ya sabemos, tenemos dos tremendas fuentes de ingresos. Sí. El campo, sí. Y diría yo el turismo que el turismo es claro, industria. Sí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Armando. Hasta Gracias. cualquier otro momento. Cuando quieras.